Entonces, para explicar cómo es que se usa la antimateria en todo este proceso, ¿verdad? Y el uso médico de la situación de la antimateria y la importancia en la parte microscópica de la biología, ¿verdad? La histología de los seres humanos, ¿verdad? Las células y etcétera, porque de nuevo lo mismo, parte de lo que ocurre es que todos los seres vivos que existimos evolucionamos a partir de organismos unicelulares, ¿verdad? Entonces eso es también parte de la importancia filogenética, ¿verdad? De la microbiología en la biología en general, ¿verdad? Como expliqué antes, por eso se llevan los cursos de histología humana, bioquímica de los seres humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que para que una persona utilice un brazo electrónico, una pierna electrónica, una extremidad electrónica, una prótesis electrónica, tiene que poder imaginar que el, que el, que el brazo se mueve y que la mano puede agarrar un objeto o hacer un movimiento específico de la mano, mover la mano de cierta forma, tiene que poder imaginarlo y eso genera una señal eléctrica en el, que se origina en la glándula pineal, ¿verdad? Que es donde se percibe la antimateria, que es donde está, porque es el centro, ¿verdad? Del cerebro, pues se percibe la imaginación, entonces se determina con los cortes histológicos de la glándula pineal, se determina cómo están distribuidas, cómo es la estructura de las células y también la histología de los músculos, del músculo esquelético, el músculo liso, etcétera. Eh, el cual, por supuesto, el músculo liso, por ejemplo, está muy relacionado con eso porque es el músculo involuntario y entonces esa parte está controlada por procesos de antimateria porque es la homeostasis de los ecosistemas, ¿verdad? Por eso las personas vivimos, digamos, para dar ejemplos muy claros, por ejemplo, los leones viven en África y los leones comen personas, pero las personas existen y los leones siguen existiendo, entonces quiere decir que los leones se han mantenido alejados de las poblaciones de los seres humanos durante miles de años sin comérselos y las poblaciones se han reproducido, etcétera, ¿verdad? Así como con otros animales ocurre lo mismo. Entonces se determina la estructura de las células con histología, con química analítica, tanto cualitativa como cuantitativa, principalmente en realidad con química analítica, bueno, con las dos, pero la química analítica cuantitativa se determina en qué cantidad están presentes los elementos de la tabla periódica, los tipos de átomos que constituyen las células y con la construcción de distintos tipos de matrices algebraicas se determina la conductividad eléctrica que tienen esos átomos al formar esas estructuras que conocemos como células eh, y así poder construir los miembros prostéticos, ¿verdad? Como brazos electrónicos o piernas electrónicas, etcétera, ¿verdad? Así es como funcionan, ese es el proceso y por eso es importante todo eso. Tal vez las personas ven eso de matrices como algo complicado, pero pues de repente puede ser complicado hacer cierto tipo de cálculos, pero lo que ocurre es que es como, ajá, si yo tengo un hexágono que mide 3 unidades de lado y lo que tengo son 66 hexágonos y esos 66 hexágonos están adentro de un octógono que mide 176. Ajá, entonces, ¿cómo se usa eso? Porque los elementos de la tabla periódica tienen distintos valencias, ¿verdad? Distintos números de oxidación que son los electrones que están en los orbitales más externos que son los que generan los enlaces, etcétera. Claro, digamos, hay procesos más complicados en los que se pueden usar otros electrones. En realidad eso ocurre, que después hay una explicación más adelante, lo voy a explicar pondré la explicación y de nuevo podría parecer raro, pero creo que comprenderán, ajá, como que, ¿por qué esto lo voy a explicar? Bueno, porque esto no está explicado así, porque los libros que se utilizan en las universidades están escritos en clave, porque las personas en Costa Rica no hablamos español con acento y pronunciamos las vocales y las consonantes con sus respectivos sonidos, porque es un proceso que se inicia en la antigüedad en Grecia y continúa con el Imperio Romano y concluye en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los libros no están escritos así intencionalmente por parte de las personas que fabrican la tecnología, que fue parte de las personas que
me contactaron para que les explicara esto, porque la población actual está en un estado muy avanzado de ignorancia para la cantidad de tecnología que existe. Entonces, para que sea explicada correctamente, tiene que ser explicada en español costarricense, y la persona que lo puede explicar soy yo, porque tengo la preparación académica relevante y relacionada con todo el proceso, y las experiencias de vida, ¿verdad? Como el hecho de que mi tatarabuelo fuera canciller y ministro de Relaciones Exteriores de la República durante las dos guerras mundiales, y que los cancilleres de Alemania de la época pues son primos de nosotros también, están emparentados con nosotros, por eso el apellido Franco y el asunto de la francmasonería. Entonces, nada más para agregar un poco ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, y como pueden ver en varios capítulos de Grey's Anatomy que ahora le están dando como a medianoche, también ocurre el asunto de los miembros prostéticos y etcétera, donde lo que ocurre es eso, que muchas veces los fabricantes por supuesto que saben, pero son un número reducido de personas, y no se supone que sea un número tan pequeño de personas los que sepamos al respecto de cómo funcionan las carajadas, ¿verdad? Los avances tecnológicos, etcétera. Entonces es parte de la idea de este proceso. Por eso, bueno, después ahí sigo explicando el asunto de las resistencias y por qué las resistencias de los circuitos eléctricos son estructuras correlacionales a las mitocondrias, y las otras organelas celulares, también los condensadores, los capacitores de los circuitos eléctricos, también son estructuras correlacionales de las organelas eh, celulares, ¿verdad? Porque así funcionamos los seres humanos, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando las personas comemos y hacemos la digestión, es un proceso muy exotérmico, porque la comida se mezcla con agua, y la comida se mezcla con ácido, y la comida tiene un contenido de agua y su propio contenido químico, y eso genera calor, y entonces la respiración lo que sirve es para que esos electrones de más, porque ese calor es lo que ocurre, es una cantidad de electrones que algunos de ellos se utilizan para formar los enlaces químicos en el proceso del catabolismo, ¿verdad? En el metabolismo y el catabolismo, el proceso de fabricación de nuevas células que se han roto en el proceso de la vida por la radiación solar y la radiación cósmica en general, etcétera, los electrones restantes tienen que ser incorporados en las mitocondrias a cierta cantidad de átomos de carbono que se unen con el oxígeno que respiramos para exhalar y poder eliminar esa parte esa temperatura y ese exceso que en realidad o sea, que la temperatura que es producida por los electrones excedentes, y esos electrones forman los enlaces del oxígeno con el carbono para formar el dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, y ese es exactamente el funcionamiento de las resistencias en los circuitos eléctricos.